Shalom y bendiciones para todos. Dándole gracias al Señor por este tiempo, por nuestras vidas, porque Él sea el que guíe este estudio y guíe nuestros corazones, que quite el corazón de piedra que tenemos con un corazón de carne, que nos perdone, que nos liberte, que nos sane, que provea, que sustente nuestras vidas, que supla cada necesidad, que quite toda ceguera espiritual y que nos ayude a caminar como Él quiere que caminemos en su vida y que seamos para su gloria, que todo lo que hagamos sea para su gloria. En el nombre de Yeshua, yo le pido a nuestro Padre Celestial, Jehová, y le doy gracias por este tiempo y por cada uno de ustedes. Gracias, Señor, por guiarnos y porque tu Ruach HaKodesh es el que habla a través de mí y a través de cada persona que quiere hablar tu palabra de la forma correcta. Sigue guiándonos, Señor, que eso es lo que queremos, porque así como tú anhelas que las almas sean salvas, nosotros también, tú has puesto ese amor en nuestros corazones, para que así sea en el nombre de Yeshua. Amén. Para que nosotros tengamos una mejor comprensión del por qué y cómo las tribus de Israel fueron dispersas, es esencial que nosotros vayamos a Abraham. Abraham, al que llamamos el padre de la fe. De esta forma, conociendo a Abraham, conociendo su historia, nosotros vamos a tener una idea de dónde estamos hoy y hacia dónde vamos en el futuro. Vamos a leer Génesis 22, 17 y 18. Dice así: yo en verdad bendiciendo te bendeciré, y yo en verdad multiplicando te multiplicaré. Tú serás a tantos como estrellas hay en el firmamento, o granos de arena en la costa del mar. Tu cera poseerá las ciudades de sus enemigos, y por tu cera, que significa descendiente, todas las naciones de la tierra serán benditas, porque tú obedeciste mi orden. Es increíble cómo el Señor, por obediencia, por nuestra obediencia, cumple cada promesa que Él nos hace. Él es fiel, eso lo sabemos, Él es fiel, indiscutiblemente, pero cuando nosotros obedecemos mucho más, Él reafirma sus promesas a nuestras vidas. Más nos vale nosotros obedecer para vivir en la gracia que Él tiene para nosotros, que Él nos da cada día. Vemos cómo el Señor promete a Abraham bendiciones para sus descendientes. Muchas veces nosotros malinterpretamos al Señor cuando nos dice tus descendientes o tú serás fructífero. Muchas veces no nos está hablando a nosotros, está hablándole a nuestra descendencia, a nuestros hijos, porque el fruto que yo tengo son mis hijos. Entonces, cuando Él me bendice a través de mi descendencia, está bendiciendo a mis hijos. Y esto hizo con Abraham. Él bendijo a Abraham porque, claro, Abraham tuvo toda la riqueza, y de eso hablé en el video anterior. Todos los hijos de Dios en toda la historia han sido fructíferos. Todos los obedientes hijos de Dios viven en abundancia. Claro, siempre va a haber pobres, pero los hijos que Jehová elige o que deciden vivir para su gloria, viven en abundancia, no tienen escasez de nada. Eso es lo que la palabra dice. Cualquier otra cosa hay que revisar qué pasa en nuestras líneas generacionales, qué pasa en nuestra obediencia, cómo estamos realmente ante Él, porque podemos estar delante de la gente aparentemente bien, pero en nuestro corazón Él lo conoce. Así que por eso que Pablo nos dice que revisemos nuestros corazones, que siempre estemos revisándonos. Es esencial para nosotros darnos cuenta de cómo vivimos ante Dios. Las estrellas del cielo y la arena del mar son las bendiciones de Abraham para sus descendientes, pero no se detiene ahí. También Él le habla, las mismas promesas se las da a Isaac, que es su segundo hijo, porque sabemos que el primer hijo era Ismael, el hijo de Sara, de Agar, la esclava de Sara. Este hijo que tuvo Abraham fue primogénito natural, pero no fue el primogénito ante Jehová, porque Jehová le dijo que la bendición iba a ser con Sara, a través de Sara, no a través de una concubina o una esclava. Pero esta intervención de Sara en la promesa de Dios trajo un enemigo perpetuo al pueblo de Israel. Su propio hermano se constituyó su enemigo. Incluso el ángel se lo dice a Agar, donde él iba a estar instalado para estar en contra de todos.
Y ese hijo hoy son los árabes. Los jeques árabes fueron 12 príncipes también que le dio el Señor a Ismael. Y ahora son los jeques árabes que están en contra del pueblo de Israel. Siempre están, bueno, esa es otra historia. Pero vemos en Génesis 26, 4 y 5 que también el Señor le da la misma promesa a Isaac. Entonces, ¿qué sucede? Dice, yo haré tu descendiente tan numerosa como las estrellas en el firmamento. Yo daré todas estas tierras a tu cera, y por tu cera todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Así todo esto, porque Abraham tu padre escuchó lo que yo dije, e hizo todo lo que yo le dije que hiciera. Él obedeció mi misbot, mis regulaciones y mis enseñanzas. ¿Chequean? El Señor no solamente quiere que nosotros obedezcamos lo que nos manda en su ley, sino también las enseñanzas. Cualquier cosa que nos enseña su palabra, nosotros debemos vivir de acuerdo a ella. Debemos ser obedientes. Cada vez que nosotros veamos que la palabra dice no hagas esto, vamos a dejar de hacerlo, porque no solamente nos va a acarrear algo físico, algún perjuicio físico, sino también espiritual, porque vamos a entrar en rebeldía con el Señor y entonces vamos a cerrar los cielos y se van a endurecer como dice la palabra. Entonces más nos conviene a nosotros, para agradar a Dios, vivir en obediencia de sus preceptos, de sus leyes y sus enseñanzas, como lo hizo Abraham, que por eso hasta hoy es bendecido su descendencia. Pero no solamente se queda allí. La descendencia de Abraham a través de Isaac llega a Jacob, que también es el segundo hijo, porque ya sabemos que el primer hijo de Isaac fue Esaú, que le dicen rojo, porque todo su cuerpo estaba lleno de pelos rojos, pero también porque vendió su primogenitura por un plato de lenteja que también era roja. Pero a Jacob le llaman el suplantador. ¿Por qué? Porque cuando nace le agarra el talón a su hermano. Y después que crece, para enfatizar más ese nombre, suplanta a su hermano cuando el papá le va a dar la bendición. Pero antes de eso, él le compra astutamente la primogenitura a Esaú, que nunca le dio mucha importancia y que fue bien desobediente en cuanto a Jehová se refiere, porque se casó con mujeres que el Señor no le permitía que se casaran en ese tiempo a ellos. Entonces, él vivió en desobediencia y por ende el Señor desde antes de nacer le dijo a Rebeca lo que iba a pasar. Le dijo que su hijo iba a ser el que heredara la promesa. Entonces así sucedió. Vamos a Génesis 35, 10 y 12. En Génesis 35, 10 y 12 podemos mirar que el Señor enfatiza la promesa que le da a Jacob. Dice, Elohim le dijo, tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob, tu nombre será Yisrael. Así que él le puso por nombre Yisrael. Además, Elohim le dijo, yo soy el Shaddai, sé fructífero y multiplícate. Naciones, ciertamente una asamblea de naciones saldrá de ti, reyes descenderán de ti. Además, la tierra que yo le di a Abraham y a Isaac, yo te la he dado a ti, y será para ti, y para tu cera después de ti, que yo daré esta tierra. Es decir, que le está hablando claro, él lo va a bendecir a través de su descendencia, pero la tierra que él le prometió no se la va a dar a él, sino a su descendencia después de él. Es decir, que ni siquiera los hijos iban a tener la tierra en sí, sino los hijos de los hijos de los hijos. 4 generaciones, 400 años de esclavitud muestran eso. Después que vemos que las promesas se le dieron a Jacob, que se le cambió el nombre y se le puso Israel, voy a hacer una pequeña aclaración. Cuando nuestra Biblia dice que se le puso Israel porque peleó con Dios y los hombres y prevaleció, es una mentira. La realidad es que dice, le puso Israel porque se esforzó con Jehová para obtener bendición. Recuerdan, cuando tú estás peleando con alguien,
tú no estás esperando que esa persona con la que tú peleas te bendiga. No, él se aferró al ángel para que el ángel le bendijera. Incluso le dijo, si no me bendices, no te va. Entonces, esa es la realidad. La realidad de esa traducción es, él se aferró al ángel para ser bendecido. Él se esforzó, luchó, se aferró y hasta que no fue bendecido, no soltó. Incluso tuvieron que lesionarle, tuvo el ángel que lesionarle la partecita del tendón de la cadera, que todavía dicen que el pueblo de Israel no come esa parte de los animales que come por él, por Jacob. Después de esto, ¿qué sucede? Jacob por una hambruna tiene que moverse a Egipto. Se fue precisamente a Egipto, donde, bueno, su hijo lo mandó a buscar, porque como saben, José fue vendido por sus hermanos y se movió a Egipto, fue vendido a Egipto, y ya por todo lo que sucedió allí, el que lee la historia puede darse cuenta de lo bendecido que fue José, y llega a Israel, a Egipto. Allí es que él bendice a los hijos de José, y de esta forma la bendición llega a nosotros. Dice que todo empieza aquí a ponerse interesante para nosotros los gentiles o las ovejas dispersas, ya que la palabra en Génesis 48:19 habla de multitud de naciones, donde iban a ser sus hijos bendecidos por multitud de naciones. Aclara que naciones en griego simplemente es muchedumbre, gentiles, pero en hebreo significa multitud de naciones de Israel. Pero su padre rehusó y dijo, yo sé, hijo, yo lo sé, él también será un pueblo y él también será grande. No obstante, su hermano menor será mayor que él y su descendencia formará multitud de naciones. Multitud de naciones, lo que le decía ahorita. Esto no simplemente significa un grupo de gentiles, no, significa una gran muchedumbre del pueblo de Israel. Es decir, ahí está incluida las personas que no somos israelitas, que no sabemos si lo somos, y los que son. Entonces, ahí está claro que no era simplemente grupo de gentiles, que por eso ahí se tergiversó esta parte donde vuelvo y les enfatizo, que dice que nosotros heredamos la promesa por los israelitas. En ningún momento dice así. Entonces, aunque Efraín recibió la bendición del primogénito, también se le dijo que sería la plenitud de aquellos que no pertenecen a Jehová. De eso hablaremos un poco más adelante. Pero si vamos a Génesis 47:27, vemos qué tan bendecidos fueron los hijos de Israel en este tiempo. Las bendiciones no cesaron nunca, ellos fructiferaron. Dice, Israel vivió en la tierra de Misrayim 17 años. Israel, el papá, vivió 17 años en su vejez, allí murió, pero ellos adquirieron posesiones y fueron en la tierra de Israel, de Egipto, y fueron fructíferos, y sus números se multiplicaron grandemente en Egipto, en Gosén específicamente, que es en las afueras de Egipto. Si vamos a Éxodo 1:8 y 11, nosotros podemos darnos cuenta qué sucede para que el pueblo de Israel sea esclavizado. Dice que allí ahora se levantó un rey sobre Egipto que no sabía de José o Joseph, y dijo a su pueblo, miren, los hijos de Israel se han convertido en un pueblo demasiado numeroso y poderoso para nosotros. Vengan, usemos astucia para tratar con ellos de otra forma. Ellos continuarán multiplicándose, y en el acontecimiento de que ellos se pueden unir, si acontece una guerra, ellos se pueden unir contra nosotros, peleando contra nosotros e irse de la tierra completamente. Así pues, pusieron
amos de esclavos sobre ellos para oprimirlos con trabajos gravosos, y ellos edificaron para Faraón las ciudades de almacenamiento de Pitón y Ramsés, que es Heliópolis. Estamos mirando que el pueblo de Israel fue oprimido y esclavizado, no fue por desobediencia, no, el pueblo de Israel fue oprimido por temor del faraón. El faraón temía que ellos después se pusieran en contra porque eran muy grandes, fue demasiado lo que prosperaron. Dicen que se extendieron como 20 ciudades dentro de todo Egipto, tenían 20 ciudades, eso los arqueólogos han descubierto, que hay aproximadamente 20 ciudades que pertenecieron a Israel, y que todas ellas eran grandes y muy fructíferas, eran ciudades muy poderosas. Entonces ese fue el temor que le entró al faraón, y por esa razón decidieron oprimirlo. Pero nosotros esa es otra historia. El que quiera leerla puede leer todo Éxodo, y allí va a ver cómo Jehová con gran poder y fuerza saca a su pueblo de Egipto y lo lleva a la tierra prometida. Pero también veremos que en ese transcurso de tiempo sale el pueblo de Israel con una muchedumbre de naciones que no solamente eran egipcios, sino también de otras naciones que los egipcios habían conquistado y esclavizado, y se van todos con ellos, con el pueblo de Israel, pero pierden la fe para entrar a la tierra prometida, desobedecen a Jehová, y ¿qué sucede? Sus hijos fueron los que al final pudieron entrar a la tierra prometida, no fueron ellos los que entraron. Entonces podemos mirar que el Señor hace un pacto con ellos en Horeb. Podemos ir al número 14, 20 y 23, que ahí habla acerca de quiénes fueron los que entraron definitivamente a la tierra de Israel. Es en Números 14, 20. Dice así: respondió: yo he perdonado como tú has pedido, yo los he perdonado, pero tan seguro como que yo vivo, toda la tierra está llena de la gloria de Jehová. Ninguna de la gente que vio mi gloria y las señales que hice en Misraim o Egipto, en el desierto, aún me probaron 10 veces y no vieron mi gloria. No verán la tierra que juré a sus padres, ninguno de ellos, que me trataron con desprecio, ninguno la verá. Eso dice el Señor a Moisés cuando Moisés le pide que no los destruya. Él no lo hace, no los destruye inmediatamente, pero deja que vaguen por 40 años en el desierto, y eventualmente todos mueren hasta que sus hijos, que ya son los adultos, son los que entran a la tierra prometida. Cuando ellos entran a la tierra prometida, el Señor hace un pacto con ellos en Horeb. Podemos verlo en Deuteronomio 4, 7 y 8. En Deuteronomio 4, del 7 al 8 dice: porque ¿cuál nación hay que tiene a Elohim tan cerca de ella como Jehová, cuando sea que clamemos a él? ¿Cuál nación hay que tiene las leyes y estatutos justas como esta Torá completa que Jehová está poniendo delante de nosotros hoy? Eso dice la palabra. Entonces en Horeb el Señor le hace un pacto a ellos y les da sus leyes y sus ordenanzas. En este capítulo vemos que el Señor pone un pacto, une otro pacto, no elimina el pacto que hizo en el monte Sinaí. Él agrega un pacto al primer pacto, a las primeras leyes que le dio en el monte Sinaí. En el monte Horeb, él agrega otro pacto. Nunca él abolió un pacto y puso otro, no, él agregó un pacto en el monte Horeb al pueblo de Israel. Lo vimos en Deuteronomio 4, 7 y 8. En este capítulo veremos que el Señor da un resumen de este nuevo pacto en Deuteronomio 4, 25 y 28. En Deuteronomio, el Señor lo que hace es que brevemente le da un resumen del pacto que hace con ellos. Y de esta forma dice: cuando ustedes ya hayan tenido hijos y nietos,
hayan vivido un largo tiempo en la tierra, que hayan corrompido, y hayan hecho una imagen tallada, una representación de algo, y así hayan hecho lo que es maldito o a los ojos de Jehová, su Elohim, y lo hayan provocado, yo pongo hoy al cielo y la tierra que sean testigos contra ustedes, que rápidamente desaparecerán de la tierra a la cual están cruzando el Jordán para poseer. Ustedes no prolongarán sus días allí, sino que serán completamente destruidos. Jehová los esparcirá entre los pueblos y entre las naciones, que Jehová los llevará lejos. Ustedes quedarán pocos en número. Allá servirán dioses que son el producto de manos humanas, hechos de madera y piedra, cuales no pueden ver, oír, comer ni oler. Ese es el otro pacto que el Señor hace con el pueblo de Israel, advirtiéndole: si ustedes pecan contra mí, no se arrepienten, inmediatamente los voy a esparcir. Eso fue lo que sucedió con Efraín, con las tribus del norte, con las dos tribus esencialmente, pero en este caso, como es la que no compete, de esta estamos hablando. Eso fue lo que hizo el Señor. De las bendiciones de este mismo libro, en Deuteronomio 28, el Señor le aclara. En Deuteronomio 28 el Señor le habla de bendiciones y maldiciones que iba a darle al pueblo de Israel de acuerdo a sus acciones. Dice así, el 1 y 2. Sí, el 28, Deuteronomio 28, 1 y 2. Si escuchas atentamente lo que Jehová tu Elohim dice, observando y obedeciendo todas sus misbot que yo te estoy dando hoy, Jehová tu Elohim te levantará por sobre todas las naciones de la tierra, y todas las siguientes bendiciones serán tuyas en abundancia si tú haces lo que Jehová tu Elohim dice. Serás bendecido, será una bendición sobre ti en la ciudad y una bendición sobre ti en el campo. Y así sucesivamente, el Señor sigue diciéndole cómo será bendecido después de estas bendiciones. Por la obediencia, por ser obediente, el Señor presenta las maldiciones por la desobediencia en Deuteronomio 28, pero en el versículo 15. Allí el Señor le advierte: yo te voy a bendecir así cuando tú obedezcas, pero si tú no obedeces, entonces te voy a maldecir así. Dice en el 15 solamente, ¿verdad? Pero si rehusas prestar atención a lo que Jehová tu Elohim dice, y no observas y obedeces todos sus mandatos y regulaciones, las cuales te estoy dando hoy, entonces todas las siguientes maldiciones serán tuyas en abundancia. Si quieren saber cuáles son las maldiciones, hay que ir a Deuteronomio 28. Allí están todas las maldiciones y bendiciones. Y vamos a parar en este momento para no hacerlo más extenso, y vamos a continuar dando más pedazos, porque para mí esos son pedazos de estudio, hasta completar toda la historia, para que ustedes tengan una idea de dónde estamos, hacia dónde vamos, quiénes somos y quiénes posiblemente somos.